Los invitamos a compartir el segundo panel de la mañana, en el que participarán Norma Morandini, Pablo Ignacio Rossi. Gentilmente se ofreció también a quedarse con nosotros Ignacio González Prieto, y los acompañará Ana Laura García Luna, directora de la carrera de Periodismo de la Universidad. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. El eje del panel, de este segundo panel, tiene que ver con la ética periodística, la ética aplicada a la práctica profesional. Y para empezar un poco el debate, nos gustaría saber, Norma, ¿cuál es el marco normativo que hoy tiene un periodista en el momento de ejercer su práctica profesional? Buenos días. ¿Cuántos años, no? Ya ven, cambio de estética. Tengo el vestido que me gusta, pero siempre digo lo mismo. Entonces, me parece importante empezar por el ABC, porque esta charla se enmarca, dicen que un buen periodista es el que contextualiza, y es muy diferente estar hablando hoy de periodismo y de derechos en esta Argentina de hoy que a lo mejor cuando recién comenzaba la democracia. Entonces, si empezamos por el ABC, el mundo salió horrorizado del nazismo y le debemos a los hombres sensatos del mundo que después de lo que fue la locura del nazismo y la Segunda Guerra Mundial hayan elaborado esa bella utopía que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Si tienen curiosidad, yo les recomiendo que intenten conocer cómo fue el debate que se dio en torno al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es el que garantiza la libertad de expresión. La comisión la presidía Eleonora Roosevelt, y el gran debate que había 65 años atrás era entre la libertad como absoluto, como defendía Eleonora Roosevelt, al debate de lo que era la ex Unión Soviética, intentando poner límites a la libertad. Y si traigo esto a esta sala, es que llama la atención que en la Argentina de hoy, 65 años después de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se mantenga este debate. Yo he escuchado a ministros decir, nosotros también defendemos la libertad, pero no cualquier libertad. Y la libertad es un absoluto, es el derecho a decir, a opinar, a no ser molestado por lo que se dice, por lo que se piensa, a transmitir información, a buscar información. Desde el año 48, todas las democracias europeas, las llamadas democracias liberales que se convirtieron en sociales, han ido cada vez más aumentando estos derechos en el sentido de ampliar estas garantías, de lo que era un derecho subjetivo, el derecho personal, a convertirse en un derecho público, social, colectivo. Ya no es solo el derecho que tiene la persona a decir, a no ser molestada por sus ideas, que es un derecho universal, que lo tiene el mundo, es decir, sobre todo una sociedad democrática, es decir, que no respete este principio base, que la madre de todas las libertades es la libertad de decir, porque con la libertad de decir puedo denunciar que me falta el pan, me falta el trabajo y demás. Pero esta es una idea fundamental. Después fue superado por el derecho de la sociedad a ser informada, que pasa a ser del derecho subjetivo a un derecho colectivo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué el periodismo está tan protegido? ¿Por qué un periodista, por ejemplo, uno de ustedes, antes, no vamos a ponerlo con ustedes que van a ser futuros periodistas, ¿por qué un ciudadano cuando conoce un delito y si no lo denuncia puede convertirse en cómplice de ese delito? En cambio, un periodista no está obligado a decir en los tribunales de dónde consiguió la información que termina denunciando en sus programas, en sus diarios, es decir, como periodista. Ese es un derecho del periodista. Otro derecho que tiene el periodista que se ha ganado a fuerza de procesos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le tiró de las orejas al Estado argentino, le dijo, mire, usted tiene que hacer caer los delitos, los considerados delitos de prensa, como era el desacato,
Piensen ustedes en el inicio de la democratización, si alguien, un periodista, hablaba de un funcionario, es decir, podía ser denunciado existía la figura de desacato, es decir, esta protección de que el del funcionario no se podía hablar, bueno, entonces tenemos el derecho a no revelar las fuentes. Por suerte cayó el desacato. A partir de una vez que, es decir, voy a tratar de no detenerme tanto en cada figura. Cayeron también los delitos de calumnia e injuria, es decir, que eran todos delitos que lo que inhiben es el derecho del periodista a cumplir su función. Y ahora después les voy a hablar del proyecto de la cláusula de conciencia, pero lo que quiero insistir es con esta idea que culturalmente no está encarnada en nuestra vida política y cultural. ¿Por qué el periodista tiene tanta protección constitucional? No es una protección a la persona del periodista, es una protección a la función del periodista. Entonces, la función del periodista es, o la prensa, es preferible hablar de prensa y no de periodistas, la función de la prensa en un sistema democrático es la que media entre la información del Estado y la información de la ciudadanía. Por eso, el periodista tiene que estar cuanto más libre, independiente, que no tenga miedo de perder su trabajo, que no tenga miedo de ser descalificado, que no tenga miedo de ser perseguido. Ese es el sentido de la protección del periodista. Es decir, de modo que es la prensa inherente al sistema democrático. No se puede calificar a una sociedad como democrática si no se respeta este principio fundamental que es el derecho a decir, el derecho a opinar, el derecho a transmitir información, pero que se expresa en términos colectivos como el que viabiliza el derecho de la sociedad a ser informada es la prensa. Insisto con esto que parece un ABC, es como una obviedad en el mundo desarrollado y entre nosotros todavía no está incorporado como valor cultural. Otra protección que tiene el periodista, porque tenemos protección frente a los tribunales, que no revele de dónde consiguió la información. De modo que el periodista trabaja con indicios, no con pruebas. Lo que torna a un periodista que va a permanecer es su credibilidad, de modo que es la responsabilidad del periodista, porque hay otro concepto que tampoco se entiende mucho. Todos los tratados internacionales de derechos humanos que han ido ampliando el derecho del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, establecen que nadie puede ser censurado previamente porque se admite la responsabilidad ulterior, de modo que nadie puede ser censurado antes, nadie le puede decir no escriba de esto, no haga esto, no diga lo otro, pero cuando alguien comete con su información, es decir, no ha sido responsable, lo que se puede apelar es a la responsabilidad. De modo que esto también es otro que hay que insistir. No censura previa, sí responsabilidad ulterior. No quiero ofender a Grondona, pero creo que el derecho a réplica ha sido... no se replica información, no es que se pone la derecha y la izquierda. Se replica la información, no la opinión. Y Grondona durante mucho tiempo en su programa hacía el derecho a réplica, ponía uno de izquierda y ponía uno de derecha, y la sociedad, esto decís, se confundió pensando que el derecho a réplica es replicar uno de izquierda y uno de derecha. No, la opinión no se replica, se debate. Lo que se replica es la información. Si él dice una información que no es correcta, yo tengo derecho a que en un mismo espacio le pueda replicar la información incorrecta que se han dado sobre una situación
o sobre una persona. La prensa siempre, no solo en Argentina, a lo largo de la historia de la prensa, siempre ha estado amenazada por la censura, que es lo primero que hacen las tiranías. Lo primero que hacen todas las dictaduras es poner los partes de prensa, es cancelar a la prensa, o porque cierran los diarios, o porque cancelan de tal forma y le dicen a la prensa, ustedes tienen que transmitir estos comunicados. Y ahí ya vemos la gran diferencia que hay entre información y propaganda. La información como definición siempre sirve a la sociedad, nunca sirve al poder, como definición. Después ustedes me van a decir que sí, por supuesto, pero si no conocemos el ABC de principios que orientan de manera constitucional y como principios éticos, no de nuestras personas, porque la ética no se transmite personalmente, pero hay una ética de la función, hay unos principios éticos de los periodistas que son los que viabilizan el derecho de la sociedad a ser informada. Discúlpenme si insista con conceptos que me impresiona mucho que en el debate público estén tan tergiversados, o sea, estén tan naturalizados comportamientos que son antidemocráticos. Esto es, el periodista nunca es un propagandista. En esta idea, una propagandista ni de empresas, ni propagandista de políticos, ni propagandista de sí mismo. Como deber ser, su función es viabilizar el derecho de la sociedad a ser informada. De modo que la primera amenaza a la prensa es la censura. Después hay censuras indirectas. Otra amenaza que tiene la prensa siempre es la del poder. En nuestro país está naturalizado que un gobernante que le da pauta oficial a un periodista, a un medio, a una radio, a un diario, con toda naturalidad levante el teléfono para quejarse de lo que un periodista ha escrito o ha dicho. En las sociedades democráticas esto haría quedar muy mal cuando el periodista denuncia y pone en evidencia que el gobernante o los mismos dueños de los medios. Y la buena noticia es que por suerte en nuestro país comienza a pasar que las empresas empiezan a defender a sus buenos periodistas. De modo que, es decir, estos son procesos culturales que si está la normativa, solo la normativa se ejerce cuando ustedes en el ejercicio del periodismo van apropiándose de esos valores porque sabiendo que están protegidos de manera constitucional. El otro gran amenaza que tiene la prensa es el estado de la opinión pública. Hoy se ha generado desde el poder un gran desprestigio a la prensa y a los periodistas cuando es importante que ustedes vayan hacia atrás y empecemos a analizar en relación a la democracia, porque es decir, la prensa es inherente al sistema democrático. Cuando no hay democracia, hay escribas del poder, hay partes oficiales, es decir, cualquier cosa menos lo que es una democracia. Hubo momentos en nuestra democracia donde el periodismo estuvo muy jerarquizado, muy prestigiado, porque contribuyó a la consolidación de la democracia. Se mostraba el caso de Catamarca. En el caso de Catamarca fue fundamental las cámaras que estrenaban el vivo y el directo, demostrar cómo había habido complicidad en los jueces y cómo se volvió atrás, finalmente se pudo hacer justicia con los asesinos de María Soledad. Eso fue gracias a que estaba la Cámara. El sentido de la Cámara es la opinión pública la que está controlando a través de ese lente que se le tiene tanto temor en algunos casos o en tanta atracción en otros casos. Hubo en el crimen de Scotty Santillán en el Puente, fue un fotógrafo del diario Clarín que mostró claramente con una fotografía que lo que la policía decía era una mentira, y entonces por eso se pudo juzgar y condenar a los asesinos
de estos dirigentes, de estos militantes populares. Hay muchísimos ejemplos. Cuando murió José Luis Cabezas, yo recuerdo que la opinión pública decía: ustedes hacen tanto ruido, tienen una actitud corporativa porque se están ocupando de un periodista. Fue la primera vez en la que los periodistas, que yo vi a los periodistas contrariar al rating. A la sociedad no le importaba mucho Cabezas, y sin embargo fue los periodistas que mantuvieron el tema de Cabezas todo el tiempo puesto en los medios para crear la conciencia de que habían matado no solo en la figura de Cabezas, entender que cuando se mata a un periodista lo que se está matando es el derecho de la sociedad a ser informada. Podría contarles muchísimos casos, pero lo que quiero darles la idea de cómo hemos ido evolucionando, aunque tengamos la sensación de que hemos ido para atrás. Es importante que conozcan ustedes cuáles son los derechos que protegen, no a ustedes personas, sino la función que tienen que cumplir como periodistas. La cláusula de conciencia es un derecho que tienen los periodistas en Europa desde el inicio del siglo pasado. Los españoles, que ahora los hemos puesto en penitencia, pero tienen que saber ustedes que tuvimos una gran vinculación con España, porque nosotros estrenábamos la dictadura cuando España estrenaba su democracia. Cuando estrenamos nuestra democracia, la transición europea y sobre todo la transición del autoritarismo de Franco a la democratización en España fue un ejemplo a seguir, sobre todo en la prensa, en las revistas. Paradójicamente, muchos de los que salimos de acá del exilio por causa de la dictadura terminamos trabajando en lo que eran las revistas emblema, como fue Cambio 16, que fue una revista fundamental de la transición que se estudia en las universidades en el mundo, porque sirvió para todo este cambio cultural que tiene que haber entre el autoritarismo, el miedo que deja el autoritarismo, saber que se tiene derechos, y el ejercicio de esos derechos. Los españoles tienen constitucionalizada la cláusula de conciencia, que no es otra cosa que es la protección que tienen los periodistas de las empresas, el derecho que tienen a no escribir si una empresa cambia de titularidad, cambia de ideología, el derecho que tiene el periodista a saber para quién trabaja. Es decir, que el que una empresa cambie de manos y cambie de línea editorial, o que un periodista que trabaja en política lo manden a deportes, es decir, es el derecho que le asiste frente a la empresa a decir: no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a firmar este artículo porque contraría mis principios éticos y además contraría los principios éticos de la profesión. Para esto es fundamental también que los periodistas, hay un principio fundamental que es la autorregulación. Como no puede haber censura porque se apela a la responsabilidad ulterior, que es el único límite que admite la libertad, es la responsabilidad. Y la responsabilidad es lo que se tienen que dar los periodistas a sí mismos en debates de códigos deontológicos para establecer cuáles son los principios de la profesión. Insisto con esta idea que la ética personal no se transmite. Cada uno de ustedes tiene una ética personal, pero que no pueden transgredir lo que es que no es otra cosa que la honestidad. Yo creo, para no hacer también de esto, es la honestidad personal con la que todos ejercemos las funciones que ejercemos. Yo sé que estoy excedida en el tiempo porque somos todos, pero me gustaría que quedaran estas ideas como fundamentales. La protección constitucional no protege a la persona, sino protege a lo que esa persona cumple como función. Por eso, cuando a veces pasan y vemos lo que está pasando en nuestro país y dicen: pero tiene que comer,
Yo les digo con toda honestidad, la misma honestidad a la que apelo a ustedes como jóvenes futuros periodistas, un ingeniero en una dictadura, si es un buen ingeniero, los puentes van a seguir firmes. Un médico, si es un buen médico y hay dictadura, puede seguir siendo un médico. Pero la prensa, el periodismo, es inherente al sistema democrático. De modo que cuando no se cumple como periodista con lo que define a la prensa, que es la independencia, lo que se está afectando es aquello a lo que tiene que servir, que es a la sociedad. ¿Por qué es inherente al sistema democrático? Porque el sistema democrático, al hacernos iguales ante la ley, nos hace igualmente competentes para la vida política, al punto tal que nuestra Constitución no pone requisitos para la representación parlamentaria, a no ser los límites de edad y que uno sea oriundo del lugar al que va a representar. Ahora, esa competencia para la vida política, para la vida ciudadana, está íntimamente vinculada al debate público. Lo que mide la calidad democrática de una sociedad es la calidad de su prensa. Si su prensa no es una prensa independiente que sirva a la sociedad, fácilmente vamos a poder inferir que la que está herida y la que está amenazada es el sistema democrático. El que en nuestro país se hayan instalado falsos debates, como decir que hay periodismo militante, ya haber entrado en ese debate instalado por un burócrata que no era periodista, ya advierte sobre cómo y cuán lejos estamos de tener incorporado como cultura que lo que define a la prensa es la independencia, que la función que cumple es mediar para que la información sea un derecho, no que sea una propaganda ni de los gobernantes, ni que sea una mercancía para las empresas. Termino con esto. Después puedo hablar vamos a dar lugar después a las preguntas. Porque he transcurrido, ya lo han visto ustedes, cuántos años en las redacciones, y he peleado contra esto, entre lo interesante y lo importante. El periodista, el buen periodista que sirve a la sociedad, tiene que elegir lo importante, aunque el rating que se mide para los anunciantes, no para los periodistas. Esta idea de cuando uno hablaba de los temas de la justicia, ¿a quién le interesa? Se dice en las redacciones. ¿A quién le interesa? Deben saber que aunque no le interese a la ciudadanía temas que son importantes para la consolidación de la democracia, esta es la única ética que a mí me parece importante como incorporación. Que ustedes aprendan a no dejarse llevar por ese ¿a quién le interesa? Hay temas que son importantes para la vida colectiva, para lo que tiene que cumplir el periodista como garantía de la información a la sociedad. Y entonces los buenos periodistas son también los que consiguen hacer de lo que parece complejo, sencillo, que no quiere decir vulgar. Porque hemos confundido mucho el creer que hay que vulgarizar para decir que es popular, cuando en realidad hay que estudiar. Y pongo un ejemplo, después podría dar miles de ejemplos que va a ser mucho más claro. Todos los periodistas que fueron a la asunción del Papa Francisco. Voy a ir para atrás. Un minuto, sí, por favor, gracias. Mi experiencia me muestra que los buenos periodistas van y estudian. Hay que estudiar cuando se le da semejante privilegio de ir a un evento histórico para contarle a los argentinos cómo se vivió ese evento. No simplifiquen entrevistando gente en la calle. Eso es de pereza, eso es de no saber lo que es la función de la prensa, y para eso hay que estudiar, hay que poder honrar ese maravilloso privilegio que es hablar por los otros. Gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente a la universidad, a la Facultad de Periodismo. Les voy a contar una mínima historia.
Acá iba a tener a dos maestros, ahora estoy con un joven, más joven que yo incluso, así que un futuro maestro tal vez. Pero quiero contarles que yo tenía la edad de ustedes aproximadamente, cuando iba, igual que ustedes, a escuchar con pasión, curiosidad y mucha adrenalina de aprendiz lejano a esta señora. Lo cual no significa que quiera hablar de su edad, sino de su sabiduría. Ella iba a dar charlas para estudiantes de Ciencias de la Información en Córdoba, le invitaba el CISPREN, y allí peregrinábamos muchos de nosotros. Por lo tanto, quiero que observen la perspectiva de lo que puede significar para quien habla estar sentado acá y que la facultad se haya tomado el atrevimiento de sentarme aquí y que ella acepte estar sentada aquí. La libertad está bajo fuego en la Argentina. Esta es mi percepción primera. El señor que iba a estar sentado aquí, Joaquín Morales Solá, yo lo admiraba porque comenzaba sus artículos como analista político de la revista Noticias con una frase, ¿no? Al estilo Hemingway, ¿no? Tiene que ser una frase fuerte para empezar a escribir. Hay algunos que mantienen ese estilo, otros que comulgan con otro estilo. Entonces, por eso tal vez me aferre a esta frase: la libertad está bajo fuego. Si la libertad está bajo fuego, el periodismo está bajo fuego, por lo mismo que acaba de relatar con maestría Norma, porque la libertad es nuestra materia prima insustituible, la libertad y el contexto de la democracia. Yo admiro a ella, recién en una charla que teníamos informal, decía: un docente que se para frente a un alumnado no necesariamente es un maestro. Los alumnos eligen al maestro, a quien le colocan esa categorización. Norma es una maestra en ese sentido. Yo la elegí, así que ella no me puede decir nada, ni aunque se ruborice y no le gusta que la adulen. En este sentido, yo le recomiendo mucho a ustedes, de los tantos libros, yo he leído algunos, no todos, el último, De la culpa al perdón. Yo les pido que se den un paseo por ese libro, porque allí estará expuesto el pensamiento de Norma fundamentalmente en una de las controversias más grandes que vive nuestro tiempo y sobre la cual gira un debate ético ineludible y un debate de honestidad intelectual, que es la cuestión de los derechos humanos. Al tema al que no se ha referido en profundidad, pero que es uno de sus temas pilares por historia personal y por historia profesional, personal y profesional. En mi caso, miren, yo le decía recién a las autoridades de la universidad, quiero traer ante ustedes la réplica de una exposición, debate que organizó FOPEA, cuando comenzaba a debatirse la ley de medios en la Argentina. En ese momento estaba Claudio Jacqueline, otros colegas muy prestigiosos, María O'Donnell, recuerdo muy bien, y algunos otros. Era, por supuesto, un público de periodistas, era FOPEA. Y recuerdo que en ese momento dije, con este gobierno, a sabiendas y con gran dolor, y asumiendo que esto puede ser un demérito profesional, pierdo la neutralidad, he perdido la neutralidad. Y tal vez la palabra exacta no sea neutralidad, sino ecuanimidad, como bien apuntaba Norma en esa charla informal de hace un rato. Y esto, que no es otra cosa en el fondo que un buceo por esa otra palabreja que se conecta con la palabra ética, que es la honestidad. Y el concepto mucho más contundente y categórico que es, y en el que me gusta abrevar, porque es en el que uno se siente con mucho más margen de movimiento, que es la honestidad intelectual. Para abrevar allí uno tiene que partir de la base que trata de hacer un esfuerzo intelectual al comunicar, para escribir, al decir, honestamente,
Perdí la ecuanimidad con este gobierno, y cuando hablo de este gobierno no lo hago para acabar un poco más una de las trincheras que hay hoy en nuestra sociedad, sino para marcar precisamente por qué creo que la libertad está bajo fuego. Pierdo la ecuanimidad cuando considero que hay un gobierno que elige al periodismo profesional o a su práctica, no a un grupo económico o periodístico en particular, sino a la práctica del periodismo profesional como su enemigo, como un adversario a derrotar, como un enemigo a vencer, de la mano de una concepción política que determina claramente y con intelectuales que adornan la práctica política y la acompañan, como Ernesto Laclau o Laclau, como ustedes quieran, un gobierno y un estilo político que necesita de la perpetuación de enemigos permanentes para definirse ante un espejo o para definir el territorio de acción. Uno de los enemigos decididos y decretados en su momento fue el periodismo profesional. ¿Y por qué digo esto? Lo digo exprofeso porque seguramente en las preguntas podemos caer en Clarín versus el gobierno versus Clarín, pero usted no ve en Clarín y que el debate ético o de la ética, la ética profesional, como bien separaba Norma, no la ética individual, sino la ética de la práctica profesional, se pierde en ese laberinto barroso en el que lamentablemente hoy nos encontramos. Lamentablemente o afortunadamente, porque también, como la palabra crisis, debe ser una especie de ósmosis grondoniana. La etimología de la palabra crisis nos ayuda a determinar que es una oportunidad, un cruce de caminos. Estamos en una situación muy complicada, pero también estamos en una gran oportunidad para definir qué es libertad, qué es república, qué es democracia y también qué es periodismo. Para redefinirlo, porque definido está, para reencontrarnos con la práctica periodística depurada de sus malformaciones y de sus falsos debates. El dilema frente a un gobierno que determinó en su génesis que iba a acabar, a aniquilar la práctica del periodismo profesional, el dilema se comienza a resolver si uno va al archivo. Hemeroteca, archivos de TV, de Internet, buceemos en Santa Cruz. Rastreemos Santa Cruz y veremos cómo fue, cómo nació, cuál fue el embrión de esta estructura política y de poder que hoy tenemos en la Argentina. Hablemos con colegas, hablemos con medios de comunicación. Hay paradojas, es un gobierno y un momento de la Argentina en donde los debates se nos presentan complejos. No es tan fácil como decir periodismo militante, periodismo propagandístico, estás con la corpo. Generalmente este gobierno ha sido un malversador serial de causas justas. La ley de medios es un ejemplo. La bandera de los derechos humanos es otro ejemplo. Y ejemplos mucho más básicos como la asignación universal por hijo, otro ejemplo. Malversador serial de causas justas o banderas justas. ¿Quién no puede estar? ¿Quién va a estar en contra de una asignación universal frente a un país que crónicamente ha multiplicado y ha sido una fábrica de pobres en estos años de la democracia? Nos remitimos exclusivamente a la responsabilidad de los 30 años de democracia que estamos a punto de cumplir. Entonces, frente a un malversador de causas justas, hay un problema, un primer dilema ético en la práctica. ¿Me abrazo a la causa justa y por lo tanto me abrazo al gobierno? Algunos periodistas, colegas, lo hicieron. Con profunda convencimiento, con profunda convicción, tal vez la misma o mayor convicción con la que yo hoy les estoy diciendo que no de ahora, sino desde hace muchos años, y terminé plasmándolo en un libro para
para ayudarme a la definición siempre provisoria y siempre falible de por qué me paraba enfrente. En la época de Norma se podía decir claramente, cuando el recuerdo del fascismo o las dictaduras militares estaban muy presentes, hacían daño, asesinaban y secuestraban gente, yo creo que un periodista de raza tenía que decirse a sí mismo, como decía Norma en su tiempo: soy antes que nada antifascista. Yo les digo aquí, aunque el fascismo sea una palabra que se escamotee y muchos quieran dotar esa palabra de una carga viral y venenosa tal que no pueda ser traída al presente. Pues les digo que aquí las palabras y los conceptos a los cuales debemos rendirle culto, el contexto del que hablaba Norma, esa palabra se ha reinventado entre nosotros. Autoritarismo, totalitarismo, fascismo. Está reinventada, viviendo y reproduciéndose entre nosotros de maneras muy explícitas y de maneras muy subliminales. Por eso digo que la libertad está bajo fuego. ¿Qué es libertad de expresión en este punto? Decir lo que quiero. Es tener el derecho, lo digo para discutirlo, no como una sentencia indiscutible, por supuesto, el derecho de expresar mi información o mi opinión sin temor a sufrir represalias visibles, palpables y materializadas permanentemente. Eso se está acabando. El ejercicio libre de la expresión en la Argentina se está convirtiendo cada vez más, no en un derecho, sino en un acto de temeridad, en un acto de inconsciencia en algunos. Le escapo a la palabra coraje, porque el coraje prefiero adjudicárselo a personas anónimas que tienen coraje para generar en su vida actos de mucha mayor valentía. Muchas veces en nosotros es un acto de temeridad, un acto de arrojo un tanto irracional, incluso en perjuicio de nuestras propias familias, nuestra propia estabilidad. Y no debería ser así. La libertad de expresión hoy está cercada por un sinnúmero de adversarios y enemigos más complejos. Yo tengo una teoría: ¿por qué el gobierno decidió dar de baja al delito de calumnias e injurias? Porque su estrategia era otra. No era el gobierno contra el periodista, el gobierno francamente yendo a denunciar periodistas, aunque lo han hecho, a tribunales, como pasaba en la época del menemismo. No, la estrategia era más sofisticada. Nos apropiamos de los medios para que el periodista sutilmente comience a sufrir y a vivir la autocensura, porque o nos apropiamos de los medios o secamos a los medios de anunciantes privados, los amarramos a la pauta publicitaria oficial y de pronto únicamente los periodistas que van a hablar van a ser aquellos que convengan o aquellos que resistan o aquellos que quieran seguir dándole de comer a sus familias. Humberto Eco supo escribir, y está citado aquí en el libro, un artículo en el año 2009, si no me equivoco, hablando del problema de Italia sobre la libertad de expresión. Y decía Humberto Eco: cuando una sociedad se plantea públicamente problemas sobre la libertad de expresión, es porque precisamente esa sociedad tiene un problema con la libertad y tiene un problema con su democracia. Entonces, que también se lo plantearon los italianos con Berlusconi, dueño de medios, él daba el ejemplo de los profesores en tiempo del fascismo de Mussolini. Cerca de 1.200 profesores fueron obligados a firmar una adhesión al régimen. Profesores universitarios. La mayoría, el 90% firmó. Y dice Humberto Eco, solo 11, el 10%, 1.100 eran, exactamente. Dice Humberto Eco allí,
los que firmaron habrán tenido sus razones, pero el periodismo y la defensa de los valores de la libertad pasaron a la historia por esos 11 que no firmaron. Ese acto de resistencia es vital en este tiempo, pero es un acto de resistencia para reencontrarnos con un dilema propio, que es cómo debemos ejercer nuestro derecho a informar y a opinar y a la vez velar por ese derecho de la ciudadanía a ser informada por nosotros. Es un problema complejísimo, porque hoy la Argentina se debate en estas trincheras de las que estamos hablando. Hay un capítulo del libro que se llama Periodistas bajo fuego. El periodismo está bajo fuego, además, por múltiples razones, que quizás no sean exactamente el tema de este encuentro. Periodistas bajo fuego porque la tecnología, las prácticas de la aldea global han llevado a confundir los soportes y los géneros, porque los blogueros, porque las redes sociales, porque el bombardeo, porque la confusión de nuestro rol, lo que planteaba las deformaciones que los grandes medios, los mass media, como nos enseñaban en la universidad, han llevado a la práctica, las cadenas de noticias que obligan a una persona a estar permanentemente expuesta, a un periodista a estar permanentemente expuesto ante las cámaras y ante su propia fragilidad o su propia formación. Si somos periodistas y no sentimos que tenemos huecos por todas partes, tenía un tío, profesor de lengua en la Universidad de Córdoba, Juan Aznar Campos, creador del teatro de bolsillo, un personaje formidable, un tío abuelo mío que decía, yo tengo la teoría de los huecos, siempre estoy mirando cuáles huecos tengo para rellenar. Si no nos damos cuenta que la velocidad, la instantaneidad de los medios, la velocidad de circulación de los intercambios, ya no de la información, sino de los intercambios a través de las redes sociales, conspira o puede llegar a conspirar contra la rigurosidad, la formación intelectual, el estudio del periodista, no vamos a tener una conciencia del tiempo que vivimos. Pero a la vez quiero dejarles una idea esperanzada que cultivo desde que asumió el nuevo Papa, desde que nos encontramos con el nuevo Papa. Miren, y no va a ser esta una arenga religiosa ni mucho menos. Y me salgo un poquito de nuestro ombliguismo discutiendo sobre la ética periodística para llevarlo a la cuestión de ciudadanía. Liderazgo, ciudadanía, libertad, república, democracia. Porque esto es lo que está en juego. Como esto está en entredicho, nosotros somos un subproducto. La ética periodística, la honestidad periodística y la práctica profesional son un subproducto de la crisis que estamos viviendo. Esta crisis está en juego la república. Y no es porque lo diga Clarín, yo no trabajo para ningún medio del Grupo Clarín. Entonces, por favor, lo primero que tenemos que hacer es esquivar esa trampa simplista, esa trampa maniqueísta. Cuando Norma se refería a la confusión de Mariano Grondona sobre lo que era el derecho a réplica, yo inmediatamente, me lo ha contado ella personalmente y lo conozco y avalo perfectamente los argumentos de Norma, porque una cosa es dar un pretendido derecho a réplica y otra cosa es practicar el manicaísmo televisivo, que yo creo que se acercaba a eso y lo he discutido con Mariano, por eso lo digo de poner a alguien de izquierda y de derecha para simplemente con esto quedar como plural, ¿no? Afortunadamente en esta etapa de hora clave no se da porque directamente el oficialismo no va. Quería llevarlos a la cuestión del nuevo Papa. Creo, afortunadamente, para la sociedad por venir y para ustedes, que aunque este presente nos muestre estas garras redivivas del fascismo y del autoritarismo, regresar atrás en la historia no es gratis. Desenterrar
la década sangrienta de los 70 no es gratis. Y los 60 menos, y los 50 menos, y los 40 menos. Y por donde ustedes observen la realidad, está contaminada de pasado. Y cuando digo contaminada de pasado, no digo porque el pasado sea una materia contaminada, sino por la metodología que nos pretende insertar en el pasado para traerlo al presente. La metodología está infecta. La metodología, la forma de rescatar ese pasado tratando de reconstruirlo, de reescribirlo, está infectado de propagandismo y de perversión en la manipulación de los hechos históricos. Retratar esto que nos está pasando nos puede conducir a cierto escepticismo, pero es todo lo contrario de lo que vengo sintiendo en estos últimos tiempos. Se los decía a unos jóvenes de la Fundación Libertad en Rosario el otro día. Esa parte que ustedes veían, que decía, tengo 4 hijos, he escrito un libro y he plantado muchos árboles, ya me puedo ir a dormir. Creo firmemente que la genealogía del tiempo que les toca vivir es única. ¿Qué quiero decir con esto? Que les toca vivir un tiempo de bárbaros, pero no la barbarie esta que asumo como dicotomía, civilización o barbarie, libertad o barbarie, esos bárbaros, que digo, los bárbaros de este libro, escrito el año pasado, son los liderazgos que supimos avalar. Estos liderazgos corruptos, exentos de ejemplaridad alguna, viciados. Esa es la barbarie que debemos. Los bárbaros de este tiempo son sofisticados, no son, como lo planteaba Sarmiento, no es el sinónimo de la incultura solamente o de la falta de instrucción. No, ese era otro tiempo en la Argentina. El siglo XX, el siglo de maldad insolente, ha sido tan pródigo en mostrarnos que la barbarie puede anidar en la civilización, que ya la fórmula civilización o barbarie no puede estar vigente. El verdadero enemigo de la libertad es la barbarie concebida en su sofisticación de hoy. Por eso el fascismo y el autoritarismo se renuevan de una manera sofisticada, porque no son tan burdos como en el siglo XX. Han adoptado otros rostros, aparecen incluso embanderados en causas justas. Nuestro deber no es solo detectar lo que hay detrás del poder, también lo que hay detrás de estas banderas justas y en su contenido de barbarie. Hacer de los derechos humanos una mercancía, convertir a los derechos humanos y a las organizaciones de derechos humanos en organizaciones con fines de lucro para una minoría, es perverso y es malversar una causa justa. Convertir la asignación universal por hijo y todos los subsidios que se dan hoy en la Argentina como una maquinaria formidable de perpetuación electoral también es una malversación serial de una causa justa. Pero les digo, les toca un tiempo de, a mi juicio, me puedo equivocar, del eclipse de los liderazgos encandilantes, de estos liderazgos caudillistas, de estos liderazgos patronales, de estos liderazgos monárquicos, de reinas o reyes sin trono, que se miran a sí mismos en una pantalla o en un grupo de aduladores y por cadena nacional. No lo digo solo por nuestro presente, sino por otros tipos de liderazgos que responden a la misma génesis. Este tiempo marca el eclipse de esos liderazgos. ¿Por qué? ¿Y de dónde saca usted semejante voluntarismo? De la realidad. Lo que se está imponiendo, y también forma parte de lo que intenté decir allí, es la vida en red, es la comunicación en red. Y lejos de hacer una apología maravillosa de la red sin peligros, la red, lo demostraron la derrota en la primavera árabe de las dictaduras más sangrientas, las dictaduras más viejas del norte de África. Las redes pueden convertirse
en una formidable maquinaria de autoprotección, pero a la vez de acción. ¿Y qué no decir de las marchas que se han vivido el 13 de septiembre, el 8 de noviembre y el 18 de abril? Este tiempo, esta es la genealogía del tiempo que les toca vivir. Este tiempo en red va a requerir liderazgos más horizontales. Liderazgos, esto lo tomé de un profesor de yoga, en una rama, en una conversación de esas que se van por las ramas, de pronto me dijo, por otras razones, el mundo se va uniendo en percepciones más espirituales y estas van surgiendo como pequeñas luces que de golpe se van buscando unas a otras. No hay una gran luz, no hay un potente foco. ¿Vieron qué hace un cazador? ¿Han ido a cazar al campo? Yo nunca, pero sí me he representado lo que hacen los cazadores. Van con esas luces potentes o montadas en sus camionetas o con un reflector, iluminan en la noche a la presa y la presa queda inmóvil. Esta es la característica de estos liderazgos encandilantes, caudillistas que hemos tenido. Pues estos se van diluyendo. Porque la red lo que nos hace es obligarnos a una democratización y una horizontalización de las relaciones. En Twitter no hay autoridad. En Facebook, pero voy a tomar Twitter porque es una herramienta periodística también bien utilizada, una gran y formidable herramienta periodística. No hay jerarquías. La autoridad se brinda por el mensaje, si es que se puede generar autoridad, o por el intercambio de información. Por lo tanto, obligatoriamente el tiempo que sigue es un tiempo de liderazgos más humanos, menos encandilantes y capaces de juntar muchas y buenas luces alrededor para iluminar una porción del territorio. ¿Y por qué lo relacioné con el Papa? Porque desde el punto de vista estrictamente comunicacional, no sé qué pasará con nuestro cardenal Bergoglio convertido en Papa. El Papa está intentando desjerarquizar, quitarse el oropel, bajar, lo está haciendo en múltiples gestos, bajar del trono a la iglesia al campo. Puede ser una estrategia de un hábil jesuita, no lo sé. Dejemos el beneficio de la duda, pero ya ha generado de manera comunicacional una nueva corriente ética, por lo pronto en la iglesia. Les ha dicho, quiero pastores con olor a oveja, salgan de sus rincones, quiero extender la red. Cuando el Papa baja al territorio, extiende necesariamente la red. Y allí es donde nos podemos encontrar en un mejor ecosistema. Por lo tanto, creo que esta libertad bajo fuego de hoy, creo que este ejercicio del periodismo bajo fuego de hoy, que se puede relacionar claramente con lo que le pasa a la Venezuela del chavismo, y ni hablar a la Cuba del castrismo, como fenómenos residuales de ese siglo XX que se niega a desaparecer en esa anomalía autoritaria. Creo que esto tiene un corto tiempo de duración. Y en tanto podamos encontrar nuestra mínima pero indefectible trinchera ética, desde primero una ética personal, para después proyectar una ética profesional, conociendo de antemano las herramientas con las que contamos, que son las protecciones legales que nos da el ejercicio del periodismo, reivindicando al periodismo como el tábano en el lomo del animal, como decía Natalio Botana, es decir, el tábano que molesta al poder en todas sus acepciones, al poder económico, al poder político, a todo tipo de poder. Si pensamos que nunca podemos ser propagandistas, difusores acríticos del poder, sino sus cuestionadores permanentes, tendremos por delante no solo una oportunidad individual formidable, tendremos un mundo de intercambios, un ecosistema global que nos va a estar esperando mucho más rico, mucho más desafiante y por lo tanto mucho más interesante. Muchas gracias.
Sí, vamos a pasar al espacio de preguntas. ¿Tienen por ahí? Sí. Ahí te sacan el micrófono. Preséntate, por favor. Sí, Julián Santín, del ciclo de licenciatura en periodismo de segundo año. Mi pregunta apunta más que nada al tema de la precariedad laboral que se está dando. Es un tema que afecta sobre todo, particularmente a mí y a mis compañeros, en donde por ahí vemos determinados periodistas que están en medios de comunicación masivos, tienen grandes sueldos, y en nuestros casos, cuando se nos presenta una pasantía, es o ad honorem o cobramos 700 pesos o precio irrisorio nos ofrecen. Yo quería consultarles a ustedes cómo evalúan en el sistema de medios actual la inserción laboral, que hoy por hoy a nosotros, y esto, perdón, lo doy a modo de opinión, es realmente muy complicada. Hablábamos de maestros. La primera lección que yo recibí, que tomé, era hablemos de los males, no de los malos. Yo no ignoro que hay una precarización en el periodismo y ahí te puede parecer una enorme distancia dar un marco normativo constitucional para pasar a hablar de la precariedad laboral. Yo creo que el gran problema y lo que se critica de los años 90, que yo fui muy crítica en la época y por eso me sacaron de los grandes medios, era que se tomara como mano de obra barata a los estudiantes, porque convengamos que las trayectorias se hacen. Lo mejor que le puede pasar a un joven que sale de la facultad es ir a un gran medio y hacer su experiencia, no convertirse en periodista barato, porque ahí viene el otro tema que tiene que ver con lo que yo quería hablar con ustedes en relación a la cláusula de conciencia. No podemos reducir la actividad de prensa a una relación laboral, porque esta gran confusión entre, cuando te dicen, yo digo siempre rima, pero no es lo mismo, ¿hay libertad de prensa o hay libertad de empresa? La producción de una empresa periodística es un valor simbólico, que es la libertad. No es que fabrica ni tuercas, ni vasos, ni zapatos. Fabrica valor simbólico. De modo que en esto que nos está pasando ahora, que desde el poder se ha descalificado al periodismo, está favoreciendo también que se vaya precarizando el trabajo en el periodismo. A mí me parece, es decir, después entramos en otros temas, la distorsión en la televisión, que los que están frente a la cámara ganan y los que hacen el trabajo, si realmente que sostienen al que está adelante, son los que tienen esa distancia que vos señalás. Yo confío que el debate sobre la profesión pueda llevar a que la profesión no sea reducida nada más que a una cuestión gremial, ¿no? No sé si te respondo, no ignoro lo que me decís, pero a mí no me parece, es decir, me parece mal que conviertan a un estudiante en el periodista, que haga el trabajo que tiene que hacer ya un periodista que tiene unos cuantos años en sus espaldas, porque la degradación del periodismo para la sociedad es lo que favorece que se precarice al periodismo, está íntimamente vinculado. Si una sociedad no aprecia y se descalifica y se maltrata al periodismo y se lo pone en la baja estima social, eso favorece a que pase lo que está pasando ahora, porque la distorsión, hay una distorsión en la precarización, pero la distorsión mayor es que surjan empresas periodísticas con la pauta oficial, que no son empresarios periodísticos que vienen, que su compromiso es garantizar el derecho de la sociedad a ser informada. Como tienen una concepción de propaganda y se hacen empresa porque tienen la pauta oficial, cuando le sacan la pauta oficial se terminan como empresa, no solo precarizan al periodista, sino que los echan. Entonces, todo esto que hemos estado hablando en el enunciado del valor, termina, 2 puntos, ejemplo, en esto que vos padecés,
que estás precarizado, pero la precarización forma parte también de esta degradación de la empresa periodística, porque han empezado a jugar a actores que no tenían nada que ver con la prensa, como tradición, porque tienen mucho tiempo y porque además porque esto es es dialéctico, la demanda de la sociedad de un buen periodista, y lo hemos visto es decir, voy a poner el ejemplo que uno tiene que terminar dando. La Nata era una persona que jamás hubiera trabajado en el Clarín de 15 años atrás, 10 años atrás. Pero ¿qué es lo que legitima a la Nata? Que la gente lo mire. Entonces, eso de que, es decir, un periodista tiene que conseguir ser mirado, pero no a costa de cualquier cosa, y ahí viene el tema del deber ser, que se da mucho dentro de las redacciones. Es decir, por supuesto, si alguno de ustedes se desnuda en la calle, grita e insulta, va a concitar la atención. Pero está mal desnudarse en la calle, pegarle a otro y gritar. Así de sencillo es el marco en el que tenemos que dar el debate del deber ser periodístico. No te contesto directamente porque está mal que esté precarizado, sino que te explico por qué se ha precarizado. Está íntimamente vinculado a todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Si me permitís, Norma, te voy a contestar inmediatamente. Tu pregunta se trasladó a la experiencia personal. Yo trabajo en Cadena 3 de Córdoba y voy a presentar una virtud y un defecto a mi juicio. La virtud nunca tomó, por ejemplo, se negó sistemáticamente a tomar estudiantes de periodismo con la historia de las pasantías para tomarlos como una mano de obra, entre comillas, barata, porque muchas veces ciertas pasantías, no todas, hay que aclararlo, no todas, hay programas de pasantías que han cuidado esta idea de la inserción, de la primera mirada del estudiante en el medio, y no el usufructo del medio para quitarse de encima a un periodista de años más caro por una mano de obra mucho más manuable, flexible y barata. No tomó. Y a la vez, como fui el responsable de Cadena 3 desde que vine aquí, yo me perjudicaba enormemente porque yo quería hacer crecer a la radio aquí en Buenos Aires. Tengo mis amigos Pablo Mendelevich, que es director de la carrera de la Universidad de Palermo, y traté por todos los medios de convencer a la radio de que encontráramos un marco para darle la oportunidad a los estudiantes. Bueno, no lo logré tampoco. Entonces, para no precarizar y para no... la radio tampoco se transformó en una fuente de posibles aprendizajes de la práctica profesional. Ahora, el otro costado es reforzar lo que acaba de decir Norma. Esa precarización se podía dar en los 90 por la desregulación laboral, ¿no? La desregulación de las relaciones laborales, en donde la precarización era sistémica en todas las relaciones laborales. Creo que hoy la mayor precarización se está dando a partir de, paradójicamente, de la ley de medios y del florecimiento de 1000 flores, para que nazcan 1000 flores y existan 1000 voces. Eso que sonaba tan formidable y a los oídos de estudiantes de comunicación no podía más que hechizarlos, era una trampa. Era una trampa en muchos casos, no en todos. Las generalizaciones son malas. Porque esas 1000 voces eran muchas veces pequeñas empresitas nacidas de la pauta oficial, sea provincial, municipal o nacional, con determinados fines específicos de propaganda que efectivamente iban a tomar o fueron a tomar estudiantes de comunicación y a traerlos y decir, te vamos a dar una oportunidad. En vez de, bueno, en España ocurrió eso y a la vuelta de la crisis económica general, España empezó a deshacerse de pequeñas empresas que fueron a la quiebra y por lo tanto reformas en los principales medios que terminaron con muchísima gente en la calle que hoy componen el paro general español. Y esta es la peor precarización, porque esto ya no responde
a un sistema como en los 90, un sistema general, una interpretación del valor del trabajo, de la protección del trabajo en términos legales, sino a una política de comunicación y de apropiación de los medios. Es muy difícil, será muy difícil para ustedes. Uno de los principales desafíos de campo que les va a tocar, me parece, es identificar una oferta laboral en el marco de estos valores, en el marco de estas protecciones al ejercicio periodístico y la realidad a la que se enfrenten. ¿A qué tipo de medios van a poder acceder? ¿Qué tipo de empresa es la que está dispuesta a contratarlos? Yo les digo una cosa terrible. Recibo currículum permanentemente de locutores, de periodistas, de medios gráficos, radiales, para la radio estoy hablando, ¿no? Porque soy el responsable de Cadena 3 en Buenos Aires. Hace poco me tocó recibir de periodistas del diario La Nación, con alguna trayectoria importante, que en sus explicaciones, en sus argumentaciones, planteaban que a raíz del cepo publicitario y de las restricciones, bueno, Ignacio puede contar lo suyo, en términos de vivencia que pasa, que a partir de las restricciones publicitarias sea una excusa de la empresa para, o sea verdaderamente que esto los obliga a empezar a ejecutar a aquellos que son el eslabón más débil de la cadena, que son los periodistas recién ingresados, los que con mínima trayectoria, se está empezando a dar. Entonces ya no es la precarización del sueldo pequeño que te pagan o que le pagan a un joven que recién ingresa, sino lo que está ocurriendo, el despido de periodistas profesionales porque los medios comienzan a sufrir el impacto del cepo publicitario que impone el gobierno a los enemigos, a los adversarios. ¿Querés contar? Te voy a contar una cosita cortita y después voy a sumarme a algo que dijo él, que seguramente Norma debe saber, porque hace poco en el Congreso hubo una reunión de diputados con los representantes de los medios de comunicación cuando se habló justamente de la restricción publicitaria. Vos seguramente querés los números finitos de qué te significaría a vos empezar a trabajar hoy en una agencia, en un diario, en una radio, en un canal de televisión. ¿Vos querés saber eso? Bueno, se plantean varias paradojas. Por ejemplo, la paritaria de prensa no está cerrada todavía. Es decir, de medios de comunicación que permanentemente hablan de la inflación y hablan de los problemas que tiene la gente para vivir, hoy no está cerrada la paritaria, es decir, ninguno de los que trabajamos todavía sabemos cuál va a ser nuestro aumento salarial realmente. Algunas empresas, como es mi caso, ya dieron un anticipo, pero en otras empresas no, sea un poco por el cepo que plantea Pablo y sea también por el empresario mismo que siempre preserva sus intereses frente a lo que es el trabajador. Pero otro aspecto que se da es que en muchas empresas, sobre todas las que fueron creadas bajo el paraguas o el amparo del gobierno, que no son empresas estatales como puede ser Canal 7 o Telam, aunque sí también se da ahí adentro, pero te puedo hablar de otros canales de televisión o de radios, lo que está pasando es que están entrando muchos militantes políticos, muchísimos militantes políticos, en su mayoría de la Cámpora, de Unidos Organizados y de otros movimientos, que no tienen formación periodística, que diría yo tampoco tienen una formación política, pero que son, y hoy cuando estuvimos con los periodistas puse un ejemplo de lo que me pasó con una periodista, con una colega que realmente no conocía el otro día en el monumento a Cristóbal Colón, que tuvimos una discusión absurda, porque yo le hablaba como periodista y ella me hablaba como militante política, no nos íbamos a poner de acuerdo nunca, pero se da eso, están metiendo dentro de los medios de comunicación militantes políticos, entonces eso te degrada también a vos como periodista. Entonces no me extraña hoy encontrarme con gente que escribe en diarios y en revistas y que te cobran entre 2.300 pesos y 3.200, 3.300 pesos. El mercado de la radio también está muy mal. Si vos no tenés antigüedad en la radio, creo que el sueldo básico de la radio son 3.900 pesos. Y teniendo cierta antigüedad te puede dar 5.000, 6.000 pesos. Y en un canal de televisión, si vos no tenés experiencia, no tenés trayectoria, no tenés nombre, vas a empezar a trabajar con un sueldo de 6.000 pesos no más. Entonces es ahí donde se genera
el debate de, bueno, ¿me dedico realmente a la profesión? ¿No me dedico? ¿Sigo estudiando? ¿Combino el estudio con el trabajo? ¿Busco un trabajo alternativo mientras trabajo como periodista? Y con respecto a lo que decía Pablo, que es verdad, que Norma debe saber, hubo una reunión hace un mes aproximadamente, donde recuerdo así, abuelo, estaba Ricardo Alfonsín, Gil Lavedra, Gustavo Ferrari, bueno, había varios diputados, fueron los representantes de los medios más importantes, sobre todo aquellos que hoy están padeciendo directamente la restricción publicitaria, porque ahora Moreno levantó la restricción publicitaria, pero no se la levantó ni a Clarín, ni a La Nación, ni a Perfil. Te lo doy en números. El representante de Clarín dijo, en el 2011 Clarín recibía 360 páginas de publicidad solamente de supermercados y empresas de electrodomésticos. En el 2012, 254. En el 2013, 5 y ahora nada. Calculá lo que significa para un medio de comunicación perder todo eso. Por eso en Clarín hoy hay retiros voluntarios, en el diario. Y en La Nación está pasando una situación muy similar y en Perfil ya echaron gente. Es decir, estamos en un momento crítico donde lo que sobrevolaba esa reunión es que más allá de hablar del ahogo publicitario, lo que estaba oculto, que es lo que ha planteado muy bien Pablo y lo que dijo más temprano Norma, es que cuando ustedes ahogan a una empresa financieramente, también están ahogando la posibilidad de esa empresa de expresarse, de cubrir una noticia. Y te lo puedo explicar con un ejemplo cercano. Nosotros, en TN, en Canal 13, se cubren muchas noticias, se viaja muchísimo, se quiere estar al instante en cada lugar donde pasa la noticia. Bueno, la semana pasada había varias noticias que eran muy importantes, que muchos periodistas estábamos preparados para viajar, para ir a hacer la cobertura. Estaba la represión de los cubanos en Formosa, estaba tomada la gobernación de la provincia de Tierra del Fuego por el conflicto docente, estaba la posibilidad de la erupción del volcán Copahue, se dieron una serie de crímenes en la costa atlántica y no se viajó. ¿Por qué no se viajó? Porque se empezaron a evaluar los presupuestos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te quiero decir con este paralelismo? Que detrás de ese ahogo financiero, detrás de esta restricción, vos estás logrando lo otro, que los medios que estaban en los lugares y que le contaban a la gente la noticia y que hilaban muy fino en lo que estaba pasando, ahora empiezan a replantearse esa situación. Sí, pero es importante entonces para cerrar. La verdad que, perdonen la brutalidad de lo que les voy a decir, pero el periodismo no puede reducirse, no debe reducirse a una relación laboral, porque entonces no hemos entendido qué es el periodismo. Y no estoy diciendo que uno viene a decir, sí, porque el periodismo es trayectoria, lo dijo Ignacio, es experiencia, se va haciendo, es decir, no es que uno un día dice quiero ser periodista, se hace con el tiempo, con estudio, con trabajo, con el ejemplo de Ignacio, que mal se entiende entre nosotros en Argentina. ¿Por qué una empresa periodística tiene que ser poderosa económicamente? Porque es la única que puede hacer esto, viajar, estar, elegir los mejores, contratar, decir, esto es lo que hace la diferencia, que cuando se dice libertad de prensa o libertad de empresa. Lo mejor que le puede pasar a un país es tener empresas periodísticas fuertes, porque son las que pueden cumplir con lo que tiene que hacer una empresa periodística, que es, primero, garantizar el valor simbólico, que es el derecho a la libertad. Segundo, garantizar lo que hemos hablado antes, que es el derecho de la información como derecho. Por eso, en esta descripción que ustedes hacen de la situación de precariedad laboral, la precariedad es del sistema democrático, porque si las empresas periodísticas, que siempre son privadas en el mundo democrático, no hay periodismo de Estado. Es decir, desgraciadamente son ejemplos odiosos. Los hubo en la ex Unión Soviética y miren lo que pasó. Los hay en Venezuela o los hay en Cuba. En el mundo democrático, quien gestiona el valor simbólico del derecho a decir, lo gestionan empresas periodísticas. Y cuanto más poderosa una empresa periodística, lo que no quiere decir que sea monopólica, el monopolio también atenta
contra la información. De lo que se trata es que tengamos empresas poderosas, en el mejor sentido de poderoso, que puedan pagar mejores salarios a los mejores periodistas. De modo que ustedes como estudiantes, es decir, lo que tienen que hacer es estudiar, prepararse, tratar de ser los mejores, porque si hay algo que funciona, yo detesto la palabra, en el mercado periodístico, pero es decir, siempre son los mejores en el sentido que son los comprometidos, los que trabajan, los que estudian. Pero en este momento de Argentina, tengan claro que estamos hablando de otras cosas. No, es decir, si no tenemos democracia, no vamos a ser periodistas, vamos a ser escribas, propagandistas, comunicadores, como se dice ahora, es decir, y no confundir ser un bloguero con todo lo que significa la expresión, las redes sociales y demás, no es el trabajo periodístico que es el que está defendido constitucionalmente. Yo me ofrezco todas las veces que ustedes necesitan, vengo, es decir, después les hablaré en otro momento específicamente de este proyecto de cláusula de conciencia que yo he presentado en mi primer gestión de diputada y ahora como senadora, y sobre todo ante el peligro de que se apropien de eso que es una protección al periodista y no que el gobierno pretenda, como está intentando ahora, que se convierta también en un instrumento de poder, ¿no? Considero que estamos ante una democracia que está subordinada al dinero hoy en día. ¿Y cómo se relaciona esto y qué impacto crees que tiene ante la libertad ciudadana de postularse políticamente cuando esta democracia que yo considero que está subordinada al dinero y también tiene que ver con el espacio que los medios le pueden llegar a dar a alguien que quizás no tiene los suficientes recursos para tener una campaña que sea bien vista? Cuando decís una democracia subordinada al dinero, sí. Voy a poner el profesor Ciruela, ¿qué significa exactamente? ¿Qué querés decir exactamente? En donde tienen acceso a ser el vistos. Sistema de partidos políticos, estamos enfocando allí, interpreto que me estás diciendo esto. La restricción de los partidos políticos minoritarios para acceder a una campaña potable, una campaña posible, una campaña competitiva. Bueno, no tiene específicamente que ver con esto, pero a la vez sí, porque lo que demuestra ni más ni menos que es la precariedad del sistema republicano. Claro, ahí sería un debate formidable, para tenerlo, pero para escuchar la norma, ¿no? Tengo esta percepción. Con el retorno de la democracia en el 83, ganamos eso, la democracia. El libro está interpelando a la generación de Norma. El libro no interpela a la generación de Norma, nos interpela a nosotros y digo, nuestros padres en el 83 querían democracia, querían libertad. Hay un monólogo formidable de José Sacristán en Solos en la Madrugada, el monólogo final, que le dice a los españoles, esos españoles que estaban saliendo de la dictadura e ingresando a la democracia, pues querías libertad, querían votar, querías hacer lo que quisieras. Bueno, da ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Como esos programas de por la noche que le responden sobre problemas que cada uno tenía. Uno se quería divorciar, el otro quería... Y nadie hacía nada porque el franquismo era como un gran hermano. Bueno, entonces la pregunta allí era, ¿libertad para qué? ¿Democracia para qué? Me parece que a 30 años de la democracia, nuestra generación, o varias, no una sola, pero tenemos que interrogarnos sobre qué quisieron nuestros padres hace 30 años. Querían ser libres, querían votar, querían salir de la noche negra de la dictadura, pues lo logramos. Ahora bien, ¿lo logramos para qué? ¿O lo lograron para qué? Para tener estos pseudo dictadorzuelos, estos López Rega de mesita de luz como el señor Moreno.
estos matones de maqueta, estas reinas sin trono, estas monarquías disfrazadas, ¿para qué querían eso? ¿Para qué querían la democracia? Entonces me parece que lo que emerge en estos últimos meses, ¿saben qué es? Es un valor constitutivo republicano. Conquistamos la democracia, nuestros padres conquistaron la democracia y a ellos le debemos agradecer, pero no conquistaron la república. La república es otra cosa. La república necesita de la democracia. Sin la democracia no puede existir la república. Pero la república democrática necesita de la división de poderes, necesita de una sofisticación. No es solo ir a votar cada tanto. Nos enseñaron que acá hay democracia porque votamos y sabemos que la democracia puede ser frágil, como decía el politólogo Guillermo O'Donnell. La democracia no es un bien renovable como el agua, como el aire. Es un bien escaso y puede que un día, si no la cuidamos, despertemos y no esté más. Si no hay república, mal podemos garantizar la democracia. Por lo tanto, un Estado que se apropia de todos los recursos, un Estado que toma para sí los medios públicos y los convierte en propagandistas de régimen. Y digo propagandistas de régimen, parezco Carrió, pero la palabra régimen tiene una acepción clara. Un gobierno que quiere adueñarse de la justicia, que quiere adueñarse de los medios de comunicación, que quiere pulverizar a la oposición, que no trepida en utilizar al Congreso hasta con prácticas, no digo ilegales, pero en el límite de las cuales puede hablar con propiedad norma, es un Estado autoritario, es un protofascismo refinado, reactualizado, sofisticado. ¿Qué chance tiene en esta democracia? Verdaderamente es soñar con David contra Goliat. Pero es un David contra Goliat afirmado en el voto popular. ¿Tienen pocas chances? Tienen pocas chances. ¿Tiene más chances un de Narváez que tiene mucha plata todavía para gastar? Es cierto. ¿La competencia es desleal? Absolutamente. Luchar contra el Estado, imagínense en la provincia de Buenos Aires, 100 programas sociales, 100 tipos de programas de subsidio, 16 millones de subsidios. Es una lucha absolutamente desigual, asimétrica. Ahora bien, hubo un 13 de septiembre, hubo un 8 de noviembre y ustedes me dirán, ¿fueron catarsis? ¿Fueron como los cacerolazos del 2001? Quiero creer que fue un emergente constitutivo republicano. El otro día con Santiago Kovadlov hablábamos sobre esto. Alberdi nos legó una constitución. Casi que nos dio una constitución, él y muchos hombres de la generación del 80. Quizá nos la regaló, la maltratamos absolutamente a lo largo de un siglo, y por primera vez, fue casi un regalo de un grupo de juristas que dijeron, acá está, a partir de ahora pónganla en práctica, no fue una vivencia ciudadana, recién ahora estemos en condiciones de medir la profundidad de la defensa de las libertades que tenían esos constitucionalistas pioneros. Quizá ahora estemos en presencia, no ya de un reclamo democrático como tenían nuestros padres en el 83, sino de un reclamo democrático republicano, al que le agregamos la palabra republicano, que es decir, sin división de poderes, sin una prensa independiente, no hay democracia, no hay posibilidades cívicas de ejercer el periodismo independiente, de ejercer el periodismo como tal, como lo conocemos. Por lo tanto, más que una cuestión monetaria, se trata de una cuestión que, por supuesto, porque también la década de los 90 fue en sí mismo, vivimos una democracia, Norma puede hablar con mayor propiedad sobre eso, vivimos una democracia trivializada, una democracia superficial en las formas. Hoy es mucho más constitutivo, mucho más profundo
es saber si queremos, si tenemos democracia y si nos queda república. Esto es lo que subyace. Por eso decía que el debate sobre la ética profesional o sobre el periodismo es un subproducto de un debate mucho más enorme que tenemos frente a nuestras narices. Yo a modo de despedida pensaba, tenemos escrito ahí Feliz Día Periodistas, se ha organizado esta jornada en torno al periodismo, vinimos preparados para hablar de ética periodística, yo les iba a contar de mi proyecto sobre cláusula de conciencia y sin embargo esto que hemos hecho hoy es el mejor ejemplo de la vinculación entre prensa y democracia, porque en realidad hemos hablado de la democracia. Si no hay democracia, no hay prensa, porque la prensa es inherente al sistema democrático. Por eso yo preferí, aunque sea abstracto, aburrido y en una redacción me digan a quién le interesa, a los chicos no les va a interesar, es importante que ustedes como futuros periodistas sepan que tienen una función que les da una protección de modo que piensen de lo que es decir, que no es cualquier profesión, porque está íntimamente vinculado al otro. Venimos, mencionaba Pablo, haciendo los cortes generacionales. Por suerte lo generacional es del calendario. El calendario nos pone 30 años de democracia y es bueno que nos paremos a ver qué ha pasado en esos 30 años de democracia. Mencionaba mi generación, yo pertenezco a una generación que hizo de la violencia política, que es a un antagónico, porque cuando hay violencia se mata a la política. Lo que permite cancelar la violencia en una sociedad es precisamente la rehabilitación de la política. Como parte de esa generación de violencia, donde una muerte se vengaba con otro cadáver, donde teníamos miedo, yo dejé lo personal, tengo 2 hermanos desaparecidos, fui al exilio, tengo una madre de pañuelo blanco, y cuando los miro a ustedes como nuevas generaciones, siempre recuerdo un poema precioso de Bertolt Brecht, como queriendo pedir disculpas. Nosotros queríamos un mundo amable, creíamos en el socialismo, creíamos en la igualdad, y sin embargo, miren lo que les dejamos. Entonces, yo lo que pido, como decía Brecht, a los jóvenes del futuro, a las generaciones del futuro, clemencia a la hora de juzgarnos, pero miren de lo que se salvaron. Entonces la maravilla que ustedes tienen es que son la primera generación en muchísimas décadas en nuestro país que han nacido, se han educado y viven en libertad. De modo que no tienen nada que ver con el pasado, no tienen ninguna responsabilidad, aunque ese pasado lo vivan como legado, porque ese es el continuum de la vida, es el continuum de la democracia. Pero van a tener que honrar ese privilegio histórico. Viven en libertad, apropiense de la libertad, porque la democracia es el único sistema que cambia con el tiempo, que va cambiando. Nosotros recuperábamos la democracia, no lloramos la humillación de una guerra perdida, se hizo el juicio de las juntas a espaldas de la sociedad. Es decir, ver la vida, la democracia como procesos. Por supuesto que nosotros tenemos un sistema representativo, republicano y federal. La república es la división de poderes. La democracia no se reduce a votar. La democracia son procedimientos. Tenemos una constitución que en el año 94 ha sido modificada y ha incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos, o sea, ha incorporado todas las luchas de las otras sociedades para apropiarse de la libertad y para apropiarse de los valores. De modo que esto que veníamos a hablar de periodismo nos ha puesto en el centro del debate, que es hablar de la democracia, si queremos vivir en democracia,
porque si no tenemos democracia, mal vamos a poder ejercer el periodismo. Gracias. Dejamos entonces abierta la invitación a la senadora para que nos cuente más sobre su proyecto de cláusula de conciencia en otra oportunidad. Agradecemos también la presencia de Pablo Rossi, de Ignacio González Prieto. Muchas gracias. Hasta luego.